Vamos con el tercer ejercicio del Química Selectividad 02, curso de Virtual Edu de preparación de la selectividad de química, patrocinado por Editorial Casals. Y desde el problema leemos primero, conocemos los potenciales estándar de reducción a 298 Kelvin del cobre y del zinc. Cobre 0,34 positivo, zinc menos 0,76 voltios. Explica razonadamente qué reacción espontánea tendrá lugar en una pila formada por estos dos electrodos en condiciones estándar y a 298 K. Calcula la fuerza electromotriz de la pila. Luego dice, queremos comprobar experimentalmente la fuerza electromotriz de esta pila. Explica el montaje de laboratorio necesario, materiales y reactivos. Entonces, la pregunta es de teoría, pero la vamos a hacer también. Normalmente en estos ejercicios nos dedicaremos más sobre todo a hacer resolución de problemas. Vamos a revisar los datos que tenemos y los vamos a subrayar aquí. Tenemos los potenciales estándar de reducción, ¿no? O sea, lo que nos dice es que tenemos el potencial estándar de reducción del cobre y el potencial estándar de reducción. A los potenciales siempre se escribe de reducción, L sub 0 significa estándar y aquí L sub 0 también significa estándar. Y reducción. Reducción significa que el cobre 2 más pasa a cobre y reducción que el zinc 2 más pasa a zinc. Uno es más 0,34, el otro es menos 0,36 voltios. El potencial estándar de reducción se mide en voltios. Explica razonadamente qué reacción espontánea tendrá lugar en una pila formada por estos dos electrodos. Tenemos una pila en la cual un electrodo es de cobre y el otro es de zinc. ¿Y qué reacción sucede? Y luego el montaje experimental. Entonces, lo primero que hacemos es los datos que tenemos, que es el potencial estándar de reducción. Y recordamos brevemente en qué consiste el tema de la reducción y la oxidación. Ponemos aquí un esquema que nos puede servir como un termómetro en el cual tenemos, vamos a hacer en color rojo, la escala de valencias. Tenemos aquí, ponemos un punto, el 0, y en este caso pues sería más 1 aquí y más 2 aquí. Entonces tenemos el potencial de reducción. Dice el cobre 2 más que pasa a cobre. Por lo tanto, tengo el cobre 2 más aquí, en donde está en valencia 2, positivo, 2 más, y pasa a cobre 0. El cobre 0 está aquí abajo, cobre, valencia 0, quiere decir no unido en estado natural. Por lo tanto, pasar del cobre 2 más al cobre 0, lo que tengo que hacer es bajar. Bajar era reducción. Recordamos con la analogía, esto sería como un globo, y entonces lo que hacemos aquí es sumar dos electrones y como pesa más baja. Si sumo dos electrones, para que el cobre 2 más pase a cobre 0, como es positivo, tengo que sumar electrones. Los electrones es lo único que se mueve. Si añado dos electrones al cobre 2 más, me quedará cobre 0. La cuesta de subida sería oxidación, cuando un elemento sube en la tabla, en la gráfica sería oxidación, y cuando baja, como es el caso, es reducción. Por lo tanto, aquí que tenemos el cobre 2 más que pasa a cobre 0, efectivamente es una reducción. Pasa del cobre 2 más, baja a cobre 0. Y lo mismo pasa con el zinc 2 más a zinc. También es una reacción de reducción. Esto es una reducción, podemos poner una R de reducción, y zinc 2 más a zinc también es una reducción. Pues se llama el potencial estándar de reducción. Si la reacción fuera al revés, cobre a cobre 2 más sería oxidación. Sabemos que la reacción y oxidación son procesos inversos, una se oxida, otros. Y oxidación sería pasar del zinc a zinc 2 más. Como aquí efectivamente tengo el zinc 2 más, que lo pone aquí, zinc 2 más, raya zinc, quiere decir que pasa el zinc 2 más, que está aquí en el 2 más, se reduce igual que el cobre que hemos hecho antes, se reduce al zinc 0, que sería el zinc sin estar enlazado unido a nadie, valencia 0 en estado metálico. Y esto es la reducción. Aquí hemos dicho que gana electrones y como un globo que pesa más, pues baja. Y si pierde electrones, el globo pesa menos y sube. Si pierde electrones se oxida y sube. Entonces, esto es importante, saber lo que es la reducción y la oxidación, porque nos están preguntando aquí la pregunta, que os podemos señalar en azul. Pregunta en azul. Y explica razonadamente que la reacción espontánea tendrá lugar, o sea, la reacción.
qué reacción sucede. Condiciones estándar, que es lo que estamos diciendo, os lo he dicho, cuando hay dos electrodos, uno de cobre y otro de zinc. Y luego me pregunta la fuerza electromotriz FEM de la pila. Vamos a ver qué reacción sucede y luego calcularemos el valor de la fuerza electromotriz. ¿Qué significa E sub 0? Es el dato que tenemos aquí también. E sub 0 como dato que tenemos es, si E sub 0 es positivo, quiere decir que tiende a suceder la reacción en el sentido que se ha escrito. Aquí tengo el cobre 2+ y el cobre. Si sub 0 es positivo, quiere decir que el cobre 2+ tiende a pasar a cobre. Y si el E sub 0 es negativo, quiere decir que tiende a lo contrario. O sea que si el E sub 0 es negativo, quiere decir que tiene que pasar el cobre, sería que tiene tendencia a pasar a cobre 2+. En nuestro caso tenemos que el cobre 2+ es positivo, más 0,34. Por lo tanto, la reacción lógica que sucede es la de cobre 2+ a cobre. Si el E sub 0 es positivo y el E sub 0 es el potencial de reducción, quiere decir que la reducción es lo que sucede espontáneamente, lo normal. ¿Qué le sucede al zinc? Vamos a hacer en otro color, pues el zinc es al contrario, el zinc es negativo. ¿Qué quiere decir que el zinc es negativo? Que tiene tendencia no a reducirse, sino es negativo, al contrario. Por lo tanto, el zinc tiene tendencia a lo contrario, pasar de zinc a zinc 2+, que sería, como hemos visto también aquí antes, el zinc tiende a pasar de zinc a zinc 2+, sube, por lo tanto, se oxida, tiende a oxidarse y por lo tanto perderá 2 electrones. Cuando sube, pierde electrones, pesa menos el globo y sube. Bien, entonces aquí lo que vemos es que si este tiene tendencia a reducirse y este tendencia a oxidarse, pues esta será la reacción que sucede. En principio podríamos decir que se reduce aquel que tiene el E sub 0 mayor. El E sub 0 es el potencial de reducción. ¿Quién de los dos se reduce? Pues el que gana, el que tiene el potencial de reducción más alto. En este caso, si tuviéramos dos potenciales de reducción, vamos a poner aquí el potencial de reducción de la sustancia 1, que es más 6, más 0,6. 0, aquí no se ve muy bien, 6. Y otra sustancia que tiene el potencial de reducción de, tampoco lo vemos muy bien, más 0,2, pues ¿cuál de los dos se reducirá? Este, que es 0,6, es mayor que el 0,2, por lo tanto este se reducirá antes que este. Y si este se reduce, el otro se oxida. Recordad que esta tendencia a oxidarse o reducirse es respecto al hidrógeno. En un electrodo de hidrógeno se considera que el potencial de reducción es 0. El potencial de reducción del hidrógeno es 0. Bien, entonces lo que nos pregunta es qué reacción es espontánea y la fuerza electromotriz. Volvemos a lo que hemos tenido antes y tenemos dos posibles reacciones. Sería el cobre metal más el zinc metal, y aquí ponemos una X, que no se produce nada. O sea, un metal y otro metal no producen ninguna reacción. ¿Por qué? Para que uno se oxide, otro se tiene que reducir. Es decir, que si uno pierde electrones, otro los tiene que ganar. Los electrones no se quedan sueltos por el camino. Por lo tanto, los dos metales juntos no pasa nada. Entonces hay dos posibles reacciones que las vamos a poner aquí. En color, pues una verde, una azul, sería esta, que sería esta. No, que nos queda casi igual. Un verde más. Vamos a coger un verde más fuerte, este de aquí. Y la otra reacción, que sería esta de aquí. Fijaros que son distintas. En uno es el cobre 2+, más el zinc normal o 0, y el cobre 2+, aquí en este caso, posibilidad que el cobre 2+ pase a cobre 0, ganando electrones, y que el zinc, que está a zinc 0, pase a zinc 2+ y pierda 2 electrones. Estos 2 electrones del zinc se los pasa al cobre, entonces el zinc quedaría 2+ porque pierde 2 electrones, y el cobre 2+ quedaría cobre 0. Esta es la posibilidad 1, reacción 1.
La otra posibilidad es que sea al revés, que sea el cobre que pasa a cobre 2+, por lo tanto pierde 2 electrones que van a parar al zinc, y el zinc, que es 2+, más los 2 electrones, pasa a ser zinc 0. Lo que nos pregunta es cuál de estas dos reacciones. Si el cobre ion oxida al ion zinc o viceversa. Damos las flechas. Entonces, ahora volvemos a lo que hemos dicho antes, que en principio el cobre, aquí lo teníamos, aquí tenemos a los dos. El cobre tenía, veremos en amarillo, un E0 positivo. No raya, sino subrayado. El E0 tampoco, hacemos en amarillo, tiene positivo. Positivo es decir, tendencia a reducirse, a que se produzca esto, de cobre 2+ a cobre. La tendencia normal, si es positivo, es decir, tiene tendencia a pasar del cobre 2+ a cobre. O sea que de estas dos reacciones es esta, el cobre 2+ tiene tendencia a pasar a cobre 0. Al ser positivo, cobre 2+ a cobre 0. Espontáneamente, de entrada, al ser positivo, tiene tendencia a suceder así. Y ahora cogemos el otro, que sería el zinc. El zinc, el E0 es negativo. Si es negativo, pues que tiene tendencia a lo contrario. Aquí pongo reducción de zinc 2+ a zinc. Como es negativo, decir que no tiene mucha tendencia a reducirse, sino al contrario. Tiene tendencia el zinc a pasar a zinc 2+. Por lo tanto, vamos a buscar la reacción y efectivamente aquí tenemos que el zinc tiene tendencia a pasar a zinc 2+ frente al cobre. El zinc tiene tendencia a pasar a zinc 2+. El zinc, si pasa a zinc 2+, esto será la oxidación. Recordar la gráfica, el termómetro sube, si sube se oxida, mientras el cobre 2+ baja a cobre 0, se reduce. Por lo tanto, esta reacción es la que sucederá. En esta es la que tiende a suceder con estos potenciales estándar de reducción. Potencial estándar de reducción nos dice qué tendencia tiene una sustancia a oxidarse o reducirse respecto a otra. El que tiene el potencial de reducción más alto, en este caso es el cobre, aquí es más 0,34, es el que se reduce, ¿vale? ¿Quién gana de los dos? Potencial de reducción, pues el que tiene el potencial de reducción más alto es el que se reduce. En este caso, este se reduce. Si los dos fueran positivos, los dos negativos también, el mayor es el que se reduce. Por lo tanto, la reacción que tenemos, que es la misma que hemos puesto aquí, cobre más zinc, para dar cobre 0 más zinc 2+. Tenemos cobre más zinc, cobre más zinc, con rayas, si no, cobre acuoso más zinc, para dar cobre metal más zinc 2+. Ponemos aquí en estado acuoso los iones, porque están disueltos. Esto aquí, acuoso, significa que está disuelto. Mientras aquí que no hace falta, el zinc, bueno, está zinc sólido como metal. Y aquí el cobre es el que es sólido, y aquí el zinc es el que es acuoso. Aquí podemos aprovechar para explicar un poquito, y lo que vemos es que el zinc sólido pasa a zinc 2+, o sea, se disuelve. Aquí podríamos poner disolución, se disuelve. El zinc está metálico y pasa a estar disuelto como iones en la disolución. Mientras que, al revés, el cobre que está disuelto pasa a ser cobre sólido, o sea, se deposita. Se deposita. Veremos que en el electrodo cada vez hay más cobre. El cobre que hay disuelto se va depositando y el electrodo de cobre va aumentando. ¿Cómo se calcula la fuerza electromotriz entonces de una pila? Pues vamos a ver, esto es una teoría. Fuerza electromotriz de una pila será el E0 de la pila, que sería la suma de las dos reacciones que se producen, o directamente el E0 del cátodo menos el E0 del ánodo. Cátodo, ¿cuál es el cátodo? Recordamos teoría, en el ánodo, el que empieza con vocal, ánodo, es en el que se produce la oxidación, vocal con vocal, ánodo, oxidación, y cátodo, consonante, C, con la reducción, R. Ánodo, oxidación. ¿Quién hemos dicho que se oxida? Se oxida el que pasa
el zinc que pasa a zinc 2+. Por lo tanto, el de oxidación, que será el ánodo, será el zinc. Y el de reducción, el que se deposita, será el cobre. El cobre 2+ se reduce a cobre 0. Recordar que en la flecha, el gráfico tipo termómetro, decíamos el que sube es oxidación y el que baja es reducción. Aquí en este caso, el que se oxida es el que sube, que es el zinc, y el que se reduce, el que baja el cobre 2+ a cobre 0, es el cobre. Entonces, como E del cátodo, o mejor dicho, el ánodo es la oxidación, ánodo vocal con vocal oxidación, es el zinc. Entonces sustituimos aquí en el E0 del ánodo el zinc. Y el E0 del cátodo, el cátodo será el cobre. Cátodo, el que se reduce, ánodo, el que se oxida. También podemos acordarnos siempre que hay metales, en el cátodo, ponemos aquí igual cátodo, es en donde se deposita el metal. En este caso el metal que se deposita es el cobre. El cobre sólido, o sea, que está disuelto, se va depositando en el cátodo. Por lo tanto, el E0 de esta reacción, lo podemos ya directamente, será igual a E0 del cátodo, hemos dicho, que es 0,34 positivo del cobre, menos el menos 0,76 del zinc. Aquí, y nos da más 1,10 voltios. Aquí en el fondo lo que estamos diciendo, aquí se resta el ánodo, que lo que en el fondo aquí nos está diciendo, resto una cosa negativa, quiere decir que se está produciendo lo contrario, menos por menos sería más. ¿Y por qué no es menos 0,76 sino más 0,76? Porque la reacción del zinc hemos dicho que se producía no la reducción, que es el E0, sino la inversa, que es la oxidación. Bien, y pues siguiente paso dice cuál es el montaje laboratorio de la pila de cobre y zinc. Entonces, aunque ya podemos ver en la teoría, vamos a dibujarlo. Tenemos aquí primero dos vasos de precipitados, 1 y 2. Tenemos aquí dos electrodos, uno de, por ahora no decimos cuál es cuál, un electrodo metálico de uno cobre o zinc, uno de zinc, otro de cobre, uno de cobre, otro de zinc. Metal. Voy a ver esto, que se vea bien. ¿Qué más tenemos? Un cable eléctrico que une los dos electrodos. En medio un potenciómetro o voltímetro para mirar el voltaje. Este aquí nos tiene que dar, según lo que hemos dicho antes, si hacemos experimentalmente, 1,10 voltios, que es la solución que hemos hallado aquí. Nos tiene que dar 1,10. Aquí tenemos en solución y un puente salino, que es un tubo en U, que une las dos soluciones con un electrolito inerte que permite el paso de cargas. Entonces, en uno va a ir al zinc y en otro el cobre. Vamos a poner en principio, más o menos por costumbre, a la izquierda el ánodo, la oxidación, y a la derecha el cátodo, la reducción. Recordamos ánodo vocal con oxidación vocal, y entonces en el otro el cátodo será la reducción. Y en el cátodo la reducción aquí es donde se deposita el metal. En la derecha ponemos habitualmente, aquí en la derecha el cátodo es donde el metal, vamos a poner una M de metal y una flechita abajo, precipita o se deposita. ¿Cuál es el metal que precipita o se deposita? Vamos a la página anterior y ahora vamos al final. Bueno, esta era la reacción, ¿no? El metal que se deposita, vemos que el cobre 2+ pasa a cobre 0, por lo tanto el metal que se deposita es el cobre. Si el metal que se deposita es el cobre y hemos dicho que el metal lo pondremos el cátodo, reducción a la derecha, pues entonces aquí pondremos el electrodo de cobre. Este será el cobre. Podemos pintarlo de rojo. Esto va de rojo. Entonces el otro será el zinc. Vamos a hacerlo de otro color para que el zinc, como está así de color gris, vamos a ver si tenemos aquí un gris. Esto será el zinc de color gris. Es metalizado. Y el zinc, si este metal a la derecha es el que se deposita, este es el metal que se disuelve. Ya poco a poco el zinc
va pasando a zinc 2+, y libera 2 electrones. El zinc metal, valencia 0, se oxida a zinc 2+, y suelta 2 electrones. Estos 2 electrones irán por el cable, a través pasarán por el potenciómetro, voltímetro, y llegarán al cobre. Y aquí tenemos los 2 electrones que hemos dejado. Llegará un catión cobre 2+, que está aquí disuelto, cobre 2+, se une a los 2 electrones y se deposita, ponemos aquí puntito, sería un átomo de cobre 0. Bien, para que esto suceda, aparte del electrolicín, cobre, cable eléctrico, voltímetro, potenciómetro, puente salino con electrolito y neutro, necesitamos aquí 2 electrolitos, 2 sustancias. La de zinc será una concentración aproximadamente de 1 molar de una sal disuelta de zinc, y lo mismo pondríamos una sal disuelta de cobre en el otro, para que permite el paso de cargas. Entonces el zinc tendrá una disolución de zinc 1 molar más o menos. Para conseguir una disolución 1 molar de zinc, pues ¿qué necesitamos? Pues una sal soluble, por ejemplo un sulfato, suelen ser solubles, sulfato de cobre y sulfato de zinc en cada lado, de concentración 1 molar, y me permitirá y me proporcionará los zinc 2+ o el ion cobre 2+. Ánodo de oxidación y cátodo de reducción. Propiamente donde hacen falta sobre todo los iones es aquí, que es el cobre el que se deposita. Mientras aquí el zinc se irá disolviendo, que podríamos dibujarlo también. Aquí el zinc se irá disolviendo, o sea, aquí irá cada vez habiendo menos zinc, mientras que en el cobre cada vez habrá más. Podemos dibujar aquí, si esto es rojo, poco a poco se irá aquí depositando una capa e irá engordando. La cantidad de cobre que irá depositando en el propio electrodo de cobre. De nuevo aquí tenemos el ejemplo de la oxidación, que es el zinc que pasa a zinc 2+, y la reducción, el cobre 2+, que pasa a cobre 0. La oxidación se disuelve, se oxida, se disuelve, y se reduce, se deposita. Por lo tanto, tenemos los dos vasos precipitados, la disolución 1 molar de cobre y zinc, una sal soluble como el sulfato, electrodo de cobre y zinc, cable de conexión, voltímetro, potenciómetro y puente salino con electrolito inerte. Y con esto acabamos el ejercicio 3 de Química Selectividad 02, curso de Virtual Edu.